Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conectados. Este es un programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Andina Canal Online. Bienvenidos. Siempre es grato dar buenas noticias para nuestros compatriotas en diferentes partes del país, especialmente en las regiones. Empezamos siempre el programa con buenas noticias, con acontecimientos importantes que impactan directamente en la población. La conectividad física, que es un compromiso y un reto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ayer se vivió una fiesta en La Unión, en esta jurisdicción de Huánuco, donde el ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, llegaron para poner en marcha una obra de gran importancia, un megaproyecto que ya empieza a realizarse con la ejecución de la obra. Vamos a detallar en amplitud este tema, la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca. Vamos a ver imágenes de lo que ha dejado esta presencia de las autoridades en Huánuco, en La Unión, que además estaba celebrando un aniversario más, y sobre todo la percepción de la gente, el entusiasmo de la gente. Se vivió una fiesta porque no solamente era el aniversario, sino se llegaba a través de la autoridad a dar inicio a una importante obra que ha sido esperada por muchos años. Esto dejó la visita de las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Huánuco. Veamos. Y lo hacemos firmando un contrato aquí delante de ustedes, en presencia del pueblo, como una muestra y una constancia de respeto que tenemos a la población. Requerimos vías transversales que unan costa, sierra y selva. Por eso es importante esta carretera. Nos va a hacer un viaje más fácil a la región Huánuco y de la misma forma nos va a permitir que transportamos los productos. Nos va a beneficiar a cuanto nosotros cuando viajamos a Huánuco necesitamos cuanto al transporte, y también como van a hacer la pista a Huallanca también nos beneficia porque siempre estamos en constante viaje a la ciudad de Lima. Es una alegría que hace tiempo nosotros, los de acá de la provincia 2 de Mayo, queríamos que esta carretera ya estuviese ya terminado la construcción. Un proyecto además que va a unir varias regiones, el caso de Huánuco, el caso de Ancash también, una obra que tiene 236.629 kilómetros de extensión, y por eso el entusiasmo de la gente, porque ve que su sueño de tener una vía moderna, asfaltada, se hace realidad. Y hemos dicho que la conectividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el reto es alcanzar cada vez mayor conectividad física, conectividad digital también. El Internet hoy en día es fundamental para las actividades y el desarrollo y el progreso de las comunidades. La viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, estuvo en los últimos días visitando el norte peruano, especialmente Lambayeque, donde se realizan trabajos importantes que tienen que ver con la banda ancha, el Internet de gran velocidad para el servicio de la población. Los escolares, por ejemplo, que se forjan en diferentes instituciones educativas, las dependencias públicas que brindan servicio a la ciudadanía también se benefician con esta conectividad con el Internet de banda ancha. Lambayeque, ha dicho la viceministra, va a ser la primera región en nuestro país que va a tener Internet de gran velocidad. Tenemos la crónica de lo que pasó en una reciente visita de la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, a la región Lambayeque. Veamos. Por ejemplo, acá están lectura de revista del corazón, pueden ser lecturas también de sus instructivos, lo que son recetas, podemos hacer biografías, podemos buscar videos de información, muchas cosas. Clara Castillo cursa el 6º grado de primaria y narra cómo las clases son más fáciles y entretenidas cuando se realiza con videos. Es que ahora en la institución educativa primaria 129 de Mocupe pueden acceder a internet y así buscar la información que necesitan. Despierta el interés, ¿no? La parte lúdica de los niños
y los vuelve más creativos, los vuelve más socializadores, porque trabajan en grupo. La viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, visitó este colegio en Mocupe y previamente la institución 10202, Virgen de la Paz, en Pácora. Dijo que la implementación del proyecto de conectividad integral de banda ancha para el desarrollo social de la región Lambayeque debe ser entregado en diciembre. Nosotros consideramos que los contratos están para cumplirse, sobre todo cuando se trata del bienestar del pueblo. Entonces, lo que nosotros queremos es que este proyecto sea entregado a fines de este año. Las empresas tienen que levantar las observaciones. Nosotros ya hemos cruzado comunicaciones a todas las empresas indicándole que no va a haber ni una prórroga más. Los proyectos tienen que entregarse en beneficio del país. Esta iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones beneficiará a más de 233.000 peruanos y a 500 instituciones públicas, entre colegios, centros de salud y comisarías de la región. Lo que el Estado está haciendo es cumpliendo la promesa con los menos favorecidos. Tenemos que hacerle llegar la tecnología porque día que no tiene un niño internet es día que no lo recupera. La viceministra también constató la operatividad de los nodos de acceso y transporte que se conectan a través de la fibra óptica y radioenlaces en las localidades de Jayanca, Pácora e Illimo. Acompañaron a la viceministra el secretario técnico de FITEL, Eduardo Canales, funcionarios de la empresa Telefónica del Perú, que ejecuta el proyecto, y el congresista Clemente Flores. Hablando de grandes obras, por supuesto lo de Salaberry es también una gran obra que ya estaba revisando cifras de diferentes organismos que proyectan el crecimiento de nuestro país. El 2019 pinta para ser un gran año con las inversiones que se van a realizar, los trabajos que se van a realizar, el tema del aeropuerto Jorge Chávez, la ampliación del Jorge Chávez y también lo que va a pasar en el puerto de Salaberry. La ampliación, la modernización del puerto de Salaberry, que va a tener un impacto enorme en el tema de la capacidad con los contenedores, embarcaciones de gran tamaño y por supuesto también el impacto directo a la zona de Salaberry en el norte del país. Hemos preparado una crónica que resume lo que ha pasado la semana pasada en La Libertad. El puerto de Salaberry ya está en manos del concesionario y ahora queda al concesionario modernizar este emblemático puerto del norte peruano. Vean. Empezó el camino hacia su transformación como motor del desarrollo regional. El puerto de Salaberry pasó a la administración del concesionario Salaberry Terminal International. La modernización de la emblemática infraestructura liberteña es un gran paso en el objetivo de alcanzar la competitividad del país. El rol que corresponde al Ministerio de Transportes es el rol de dar competitividad a nuestro país. Las inversiones comprometidas buscarán duplicar los rendimientos del puerto. De los 2,3 millones de toneladas que se movilizan en la actualidad, pasaría a más de 4 millones de toneladas al término de la concesión. De acuerdo con las proyecciones, en el primer semestre de 2019, el puerto de Salaberry recibirá naves de contenedores. Las eficiencias generadas en el terminal también tendrán un significativo impacto en el dinamismo del comercio exterior peruano. El ministro Edmer Trujillo destacó los compromisos de inversión. Va a significar inversiones por alrededor de 229 millones de dólares. Sin duda, el inicio de la esperada mejora de la infraestructura del puerto de Salaberry tendrá un gran efecto en el desarrollo de la región La Libertad. Desde el Ejecutivo se velará porque las esperanzas puestas en el terminal lleguen a buen puerto. Como Estado, como concedentes, siempre estaremos vigilantes de que los compromisos contractuales que se han asumido se cumplan en paz social, con respeto al medio ambiente. El impulso al comercio, al turismo, el tema de aumentar la capacidad del terminal portuario multipropósito Salaberry, sino además habrá un canon importante que va a ir directamente a la población. Por supuesto, los trabajos también, las fuentes de trabajo que se van a generar con esta modernización. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con más en Conectados, programa producido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Canal Andina Online. Volvemos.
Estamos de vuelta en Conectados, programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos visto y hemos detallado lo que está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las regiones del país, dando realce al desarrollo y por supuesto esta conectividad digital, la conectividad física, que es uno de los objetivos del MTC. Tengo el gusto ya a esta hora de presentar a nuestro invitado. Está con nosotros el viceministro de Transportes, Carlos Extremadoiro. Viceministro, bienvenido a Conectados, el programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Decía al comienzo que somos portadores de buenas noticias, ¿no? Porque en un contexto en el que hay encrispación política, rum político, como se dice, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros sectores del gobierno están trabajando. Hay obras que no pueden detenerse, hay proyectos que tienen que continuar. Hemos visto, por ejemplo, durante el programa lo que pasó ayer en Huánuco, esta carretera que va a unir Huánuco, Ancash, la carretera Huánuco-La Unión, Huallanca. La semana pasada lo de Salaberry, la modernización del puerto de Salaberry, son obras de gran magnitud y ya estaba revisando cifras de las entidades financieras que proyectan el crecimiento de Perú y hablan de un 2019 que va a ser fructífero en cuanto a cifras, a saldos positivos para el país. Bienvenido, viceministro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, pues efectivamente dentro del Ministerio, en estos casi 7 meses que venimos ya trabajando con el ministro Trujillo, hemos justamente, digamos, reiniciado o retomado varios proyectos que tenían ciertos atrasos en cuanto a, digamos, la ejecución física de los trabajos. Y afortunadamente estamos ya empezando a ver los frutos del esfuerzo que hemos venido haciendo para poder conseguir esto desde la etapa de los estudios, de concluir los estudios e iniciar inmediatamente las obras físicas, que es lo que le interesa a la población, ¿no? Sí, estaba escuchando a la gente ayer en Huánuco, está feliz la población de la Unión porque ven cristalizado el sueño de tener una vía moderna, una vía amplia, que además le va a permitir desarrollar su condiciones de vida con el contacto y la conectividad con otras regiones. Eso pasa en Huánuco y lo que va a venir en el norte peruano con la modernización del puerto de Salaberry también es impresionante. Sí, o sea, como te digo, estos son proyectos que nosotros desde el gobierno ya, yendo un poco más atrás, desde que iniciamos el gobierno de PPK, de Peruanos por el Cambio, con digamos, a la cabeza del ministerio, el hoy presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, es que logramos, como te digo, darle otra dinámica a la forma de acelerar los proyectos que veníamos implementando y desafortunadamente, pues como tú dices, por estos problemas políticos se tuvo un cierto bache que felizmente estamos logrando recuperar. Muchas de las inversiones que se querían ejecutar obviamente tienen siempre un retraso y lamentablemente ese es un tema que todavía no lo logramos solucionar en toda su magnitud, que es, digamos, la lentitud en cuanto a las acciones que toma digamos, los gobiernos en general. No hablemos del gobierno nacional, sino los entrampamientos, la normativa que nos hace un poco lentos como Estado para poder intervenir en cualquiera de los niveles, sea el gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales. Siempre estos proyectos terminan con un periodo, según lo analizamos en algún momento, de casi 8 años, desde que tienes la idea hasta que logras ejecutar la obra, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo hacer que estos tiempos se acorten sin salirnos del marco legal que nos sujeta a varias etapas, digamos, de control, porque no olvidemos también que estamos administrando bienes públicos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener el doble cuidado, ejecutar bien los trabajos y también dentro, digamos, de todo lo que es un proceso transparente y llevarlo de la mejor manera. Ese, digamos, ha sido uno de los grandes secretos o los grandes logros que conseguir justamente con el ingeniero Vizcarra, con el ministro Trujillo, es transparentar los procesos. Normalmente los procesos, por ejemplo, para una licitación pública en el Ministerio de Transportes duraban 9 meses, el más corto, hasta 1 año y medio, 2 años, y uno de estos ha sido justamente el de Huánuco-La Unión, que por eso es que generó cierto escepticismo en la población, se nos cuestionaba en el Congreso que el proceso se caía una y otra vez. Lo que nosotros hemos logrado es simplemente transparentar todo, es decir, hacer los requisitos, las licitaciones lo más abiertas posibles, donde todas las condiciones estén dadas de la mejor manera en las bases de los procesos, y esto nos ha permitido tener menos reclamos, menos consultas, menos observaciones, menos impugnaciones a los procesos, y de ese modo hemos logrado reducir, por ejemplo, las licitaciones que duraban, como te digo, casi 1 año, ahorita están en un promedio de 6
a 4 meses hemos logrado, inclusive en algún caso, y una de ellas es la de Huánuco de la Unión, que es una de las más grandes que hemos sacado. Ha sido casi un récord, inclusive para el banco que nos está apoyando, porque esto lo hemos sacado con la normativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ese apoyo que estamos logrando, digamos, interno y externo a través de estas entidades, nos está permitiendo ser más rápidos en la atención de las necesidades de la población. Ha mencionado una palabra que me parece clave en lo que es el compromiso del gobierno con los peruanos: transparentar los procesos, la transparencia. No podemos negarlo, vivimos en un escenario en el que hay una palabra que está en boca de todos: la corrupción, por lo que ha pasado, y la voluntad política, que es importante en todo gobierno, y creo que este gobierno lo está demostrando, que tiene voluntad política para hacer realidad las obras. ¿Qué proyectos hay, viceministro? Ya estamos a punto de culminar el 2018 y seguramente también en carpeta ya para el 2019. Bueno, lo que se viene, digamos, los proyectos grandes de este año ya han sido adjudicados, proyectos, digamos, cotidianos que tenemos. Uno de ellos, como ya estamos hablando, el de la Unión Huallanca. Tenemos el proyecto de Salaberry, que está empezando, que sea inversión netamente privada. Hemos logrado justamente ya terminar con esta larga espera, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez. Esa es una cosa bastante significativa que hemos conseguido justamente en esta gestión del ingeniero Edmer Trujillo. Es ya que la concesionaria nos reciba los terrenos sin ningún tipo de cuestionamiento y que inicien ya de una vez la etapa de construcción. Estamos por iniciar, por adjudicar dentro de poco la primera etapa de lo que es el proyecto del aeropuerto de Chinchero, hablando de aeropuertos, y vamos a iniciar dentro de poco también el mejoramiento de los aeropuertos de Chiclayo y de Piura. Esto en el tema aeroportuario nos va a permitir tener otra dinámica dentro de lo que es el movimiento aéreo nacional y atender también los requerimientos que vienen de afuera. Hace poco hemos firmado convenios de cooperación con Finlandia, convenios de cooperación con Singapur, que son países bastante importantes en el tema turístico, que nos interesa Singapur como turismo y como comercio. Singapur es uno de los países que están en primer orden a nivel mundial en el tema de transporte aéreo, y eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar, modos de transporte no tradicionales. Si bien es cierto, siempre hemos mirado las carreteras como, digamos, la solución clásica o típica que venimos implementando, pero otros modos de transporte que se utilizan más en otros países, tenemos que lograr desarrollarlos también acá, y uno de ellos es el modo de transporte aéreo. Este modo nos va a permitir un transporte más seguro, más rápido, y lo cual nos va a permitir seguramente, si es que logramos la competitividad suficiente, abaratar costos para que se traslade la gente y también las mercaderías. Otro sistema que estamos tratando de desarrollar justamente también es el transporte acuático, en todas sus formas, ya sea marítimo o fluvial. Para ello estamos desarrollando el proyecto de hidrovías, que ya está terminando la etapa de estudios, debe terminar hacia los primeros meses del próximo año, e iniciar inmediatamente la etapa de implementación física en el campo. Entonces eso nos va a permitir utilizar casi 2.700 kilómetros de ríos para poder navegar y llevar las mercaderías de manera segura. En este momento se utilizan estos ríos, pero lamentablemente hay zonas, digamos, donde se acumula ramas, donde se acumula el depósito de sedimentos de los ríos, y tienen que estar adivinando casi los transportistas, y muchas veces quedan encallados. Sacar una nave les cuesta 3.000, 4.000 soles para que venga un remolcador. Entonces todo eso lo vamos a evitar generando, dentro de toda la extensión de un río que tiene normalmente 60 metros a más, nosotros vamos a generar un canal de navegación de 45 a 50 metros. Es decir, no se interviene todo el río, sino solamente vamos a intervenir en una franja, de tal modo que esa franja siempre tenga la garantía del transportista de que va a estar limpia y puedan transitar sin ningún problema, sin tener que estar zigzagueando. Eso en tiempo casi te reduce un 30% a más el tiempo que se demoran en este momento en transporte, porque tienen que ir en este momento con las naves bastante lento, mirando el fondo del río. Ahora no, van a poder navegar tranquilamente. Eso más, digamos, en la parte normativa hemos logrado también mejorar, por ejemplo, el sistema de transporte interno entre los puertos del país, a través de la ley de cabotaje que hemos promovido y hemos logrado sacar, y a ello le hemos aunado también algunas modificaciones en el tema, por ejemplo, de controles de aduana, que lo hemos trabajado con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Comercio Exterior, y otras medidas que estamos implementando de tal modo de que facilitemos y abaratemos los costos de transporte marítimo. Con eso nuestros agroexportadores van a poder bajar sus precios y ser más competitivos en el mercado mundial,
pero también lo principal es que vamos a poder utilizar más nuestros puertos internos, es decir, yo no tengo que llenar de camiones la pista, sino yo puedo mandar un barco que esté de tránsito de norte a sur, ese barco va a poder recoger la mercadería en un puerto norteño, llevarlo al Callao, o del Callao hacia el puerto norteño o hacia el sur. Entonces, ese modo de transporte no se está utilizando, tenemos casi 3.000 kilómetros de litoral marítimo y tenemos un mar riquísimo y no lo utilizamos en toda su extensión. Entonces, esos medios vamos a empezar a explotarlos ahora y obviamente no descuidamos el tema carretero, venimos implementando varios programas de desarrollo en casi todas las regiones del país y paralelo a ello también a través de nuestros Provías, por ejemplo, descentralizado, estamos implementando los programas de ProRegión, que es un programa que apoya a las rutas departamentales dentro de unos corredores logísticos que hemos determinado que van a permitir que en cada región dinamizar la economía a través de estos corredores. Mientras más rápido transportes de manera más segura, el costo del transporte del camión que saca la mercadería va a ser menor, se va a mover más rápido, va a consumir menos combustible, se va a malograr menos, va a tener menos repuestos, por lo tanto los costos bajan. Esos efectos ya los hemos visto en varias carreteras y queremos replicarlo a través de ese proyecto de ProRegión. Y paralelo a ello también hay otro proyecto complementario que es el proyecto de apoyo al transporte subnacional, que ya trabajamos en vías comunales o vecinales, es decir, intervenimos junto con los municipios en carreteras que van a ir hacia la troncal regional y de la troncal regional a nuestras vías nacionales, que son las que nosotros tenemos a nuestro cargo. Entonces, con esa red de transporte ya implementada, obviamente lo que queremos es ser más competitivos en el sistema de transporte para poder entrar al mercado mundial, que ahora es globalizado y que es tan fácil acceder en las mejores condiciones. En este momento nuestros productores tienen precios relativamente elevados porque gran parte del precio se incrementa casi en un 30% por el tema de transporte. Ese 30% del costo de transporte queremos reducirlo por lo menos a menos de la mitad. Si llegamos a un 12%, yo creo que hemos hecho bastante para los productores nacionales y para toda la población en general, porque ese efecto es multiplicador en cada comunidad, ¿no? Sin duda, y mencionaba el tema del puerto de Salaberry, que sin duda con lo que se va a hacer, la modernización que se va a realizar, se va a aumentar la capacidad operativa, ¿no? Sin duda, del terminal. Le invito a ver una videografía de lo que se va a hacer en el puerto de Salaberry, para ir comentando sobre imágenes, viceministro. Ahí tenemos esta imagen, la modernización que va a realizarse, ¿no?, en todo el terminal portuario de Salaberry. Los muelles, por ejemplo, 1 y 2, como estamos viendo en imagen, que van a ser modernos, grúas móviles de 80 toneladas de capacidad de operación, ese dragado de apertura y mantenimiento que va a ser permanente, ¿no? No es que una sola vez, va a ser permanente, y esto que va a permitir el ingreso de naves de mayor capacidad. También están los silos para maíz y trigo de 30.000 toneladas métricas, una remodelación de edificios, de talleres de seguridad, antepuertos se van a construir para el estacionamiento de camiones. Remodelación de accesos también es parte de estos trabajos que se va a realizar. Esta es la inversión, ¿no, viceministro? 229 millones. Sí, o sea, la inversión comprometida en este momento es de 229 millones de dólares, que comprende justamente las 5 etapas que acabas de describir, con una etapa final que es la construcción de un 5.º muelle, es decir, ahorita nosotros vamos a tener 4 muelles de atraque, pero de acuerdo a la demanda en algún momento puede generarse la necesidad de un 5.º muelle. Este 5.º muelle, como ya no hay espacio hacia el mar, porque si seguimos prolongando la longitud de los terminales, lo que vamos a generar es que vamos a empeorar el problema del retiro de arena en las playas que están hacia el norte, las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Entonces, este problema, digamos, social que se genera en este retiro de la arena de estas playas, no lo podemos agravar haciendo crecer el puerto. La única solución es crecer el puerto hacia adentro, y eso en algún momento puede generar la tan discutida y tan requerida dársena que pedían los agroexportadores, pensando que la dársena era una solución para poder exportar o atracar naves en momentos donde el oleaje sea bastante fuerte. Sin embargo, no es así, o sea, las condiciones que tiene el puerto, ya se han hecho los estudios, y esta dársena es simplemente un 5.º muelle, y como no hay espacio hacia el mar, se va a hacer hacia el lado de tierra. El oleaje que se genera en la zona y el rebote que se genera hace que las condiciones de alteración de las naves que estén atracadas en los muelles
es tan igual en los muelles que están hacia el mar como en los muelles que se puedan generar en la dársena. Entonces, para la agroexportación también se tiene ahí un sector donde se van a poder poner los containers y va a tener una zona donde inicialmente se van a poner cerca de 50 tomas de refrigeración para que puedan agroexportar productos perecibles. Esto le da la tranquilidad, se ha ratificado ya por parte de la concesionaria, va a ser una de las primeras cosas que van a implementar, y si se requiere más, digamos, tomas de reefers para empieza a crecer la agroexportación, está en la obligación el concesionario de brindar toda la capacidad operativa para que puedan ellos hacer esta agroexportación. Y un punto importante, ¿no? Porque el Estado, digamos, la inversión, todo pasa a cuenta del concesionario. Así es, las inversiones en puertos felizmente son autosostenibles, es decir, toda la inversión es por parte del privado. El Estado no pone nada, pero sí ponemos las condiciones para que se atienda toda la posible carga. Inicialmente este puerto, cuando se empezó a licitar hacia el año 2012, en Proinversión estaba concebido básicamente como un puerto para exportar a granel, es decir, básicamente eran productos agrícolas a granel y también minerales, porque se estaba pensando en las minas que están en la zona cercana. Claro, la Libertad, ¿no? Pero posteriormente ya se vio que empezó a crecer la agroexportación, que se tenían otro tipo de productos que se podían sacar por ahí y se cambió a multipropósito. Entonces la infraestructura el equipamiento que van a poner los concesionarios nos va a permitir atender todo tipo de carga. Eso es bastante importante y, como te digo, nos da la tranquilidad que en tanto los agroexportadores puedan seguir creciendo, nosotros como Estado estamos a través del concesionario garantizándoles que sí van a poder exportar. Bien. Entonces eso es bastante importante, como te digo, pero paralelamente, digamos, tenemos que tener puertos más especializados. Entonces hay también ya en curso, por ejemplo, una licitación a través de Proinversión también del puerto de Chimbote. En el puerto de Chimbote va a ser básicamente para contenedores. Entonces, si es que se llega a desarrollar esto, obviamente el proceso de licitación tomará unos 2-3 años, y posteriormente la etapa de inversión, entonces podemos lograr también atender, en caso que haya una demanda mucho más grande, obviamente vamos a tener un puerto especializado al costado, como tenemos en el Callao, por ejemplo, ¿no? Tenemos un terminal que te atiende multipropósito y al costado un terminal especializado solamente en el tema contenedores. Entonces, paralelamente también se está promoviendo, por ejemplo, el tema del terminal de Marcona, en Ica, básicamente ahí para atender el tema de exportación de minerales. Y el puerto de San Martín, que venimos desarrollando también en Ica, en la zona de Pisco, que nos va a permitir también un terminal multipropósito, con lo cual, como te digo, estamos capacitando todo nuestro litoral para poder recibir y exportar carga, digamos, que necesiten nuestros productores. En Hilo, el puerto de Napu, similarmente al de Salaberry, es un puerto, digamos, que en este momento tiene una capacidad bastante limitada de casi 0.4 millones de toneladas digamos, de maniobra, y a través de una inversión propia de la Empresa Nacional de Puertos se está elevando la capacidad casi a 1 millón. Haciendo algunas otras modificaciones podríamos llegar a una carga similar a la que va a tener Salaberry, que es de 4 millones de toneladas. Sin embargo, también se habla, por ejemplo, del tren bioceánico que estamos trabajando con Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, y si es que se diera ese tipo de carga, ya viene una carga brasileña, una carga boliviana, que van a ser volúmenes mucho mayores, por encima de los 15 millones de toneladas, ahí vamos a necesitar desarrollar ya puertos mucho más grandes, que ya se ha determinado, pues, de acuerdo al punto de llegada del ferrocarril bioceánico, vamos a tener la capacidad de repente de instalar ahí un megapuerto en básicamente la zona de Hilo hacia el sur de la ciudad, ¿no? Perfecto, viceministro. Se vienen entonces buenos tiempos en los diferentes modos de transporte para nuestro país, ¿no? Sí, como te digo, afortunadamente estamos en este momento ya empezando a ver el fruto de nuestro esfuerzo. Estamos sacando ya casi todas las licitaciones de rehabilitación de la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño. Antes de fin de año deberíamos tener todo lo que es la parte de carreteras, y hasta el primer trimestre ya todos los puentes, porque tenemos ahorita un programa de puentes que está trabajando, los puentes, digamos, de atención rápida, los puentes que se van a hacer tipo modular,
Sin embargo, el paquete de puentes de rehabilitación grande, digamos, los puentes más grandes, se están ejecutando también con la reconstrucción, y eso debemos tenerlo listo para iniciar hasta el primer trimestre del próximo año. Es decir, el próximo año, como tú dices, vamos a tener bastante dinamismo a nivel nacional, porque van a venir los proyectos de la reconstrucción, más los proyectos cotidianos que viene ejecutando el Ministerio de Transporte. Solo hablando de puentes, esperamos al 2021 instalar más de 1.300 puentes a nivel nacional dentro de este periodo de gobierno. Para ello ya tenemos un programa de 700 puentes que venimos trabajando. Bien. Y otros puentes que se están incorporando por las emergencias, ¿no? Perfecto, viceministro Carlos Estremadoiro. Gracias por su presencia, por compartir con todos los peruanos estos trabajos que se van haciendo y las perspectivas que tenemos de aquí a los siguientes años. Muy amable, gracias. Gracias al viceministro Carlos Estremadoiro, y con esta entrevista finalizamos Conectados. Gracias, como siempre, por permitirnos compartir el trabajo y la gestión del MTC. Hasta el próximo martes, que tengan un buen día.